Hola, quería titular este video Mi historia, porque de verdad quiero un poco contarme. Me conocéis desde los videos, pero no conocéis bien mi historia. Alguna vez conté algo, pero mi historia es mucho articulada. Yo espero que, como que muchos se preguntan sobre este personaje. Siempre alguien pide, pero ¿quién eres? ¿En qué crees? Veo que no han logrado encajarme. Yo quería contaros mi historia. Luego, si encontráis alguna casilla para encajarme, son vuestros problemas. Yo no me siento encajado, homologado, no me identifico en ninguna religión. Por eso no significa que no creo en Dios. Yo tengo mi personal experiencia y vuelvo a decir, no por oír, sino por experiencia personal. Muchos hablan de Dios, pero pero se han preguntado nunca si lo conocen, si tenéis una relación directa con el Señor. Entonces, os quiero contar brevemente mi historia. Algo os mencioné en algunos vídeos. Yo nazco después de la Segunda Guerra Mundial, en el lejano 1947, precisamente el 17 de julio del 1947. Nazco en una familia adventista. Muchos no saben qué son los adventistas. Son los adventistas del séptimo día, un grupo que un poco nació junto a los testigos de Jehová. Luego se dividieron. Tenían su propia profetesa, Ellen White. Mi familia, de manera particular mi madre, era bastante religiosa. Iba siempre a la comunidad aquí en Messina. Yo nací en un pueblito que se llama Rochella Valdemone. La segunda parte del nombre no me gusta mucho. La traducción en español sería Rocella Valle Demonio. Pues toda la humanidad es una valle de demonios. Y prácticamente cuando éramos al pueblo, me recuerdo que el sábado era un día para ellos sagrado. Había la carta fija porque todos los sábados comíamos solamente legumbres en esta comunidad, porque se podían cocinar el día anterior, porque el sábado, si así podemos decir, no se podía mover casi ni una silla. Cuando éramos a Messina, inexorablemente ella tenía que ir en la comunidad de los adventistas en Messina. Os digo en confianza un aburrimiento total. Yo era un chiquillo y aquellas restricciones era obligado en hacer esto. Y cuando yo iba ahí, en esta comunidad, tenía muchas ganas de irme pronto. Pasa el tiempo, crezco y a 18 años me voy en Alemania. Y empiezo a enfrentar la vida solo, desde chiquillo. Y en Alemania tuve un gran accidente. Perdí 2 deditos aquí. ¿Veis? 2 deditos en la mano izquierda, en un accidente, en un compactador, en el lejano 1965. Luego, después de varias peripecias, volví a Italia, después de vivir en Alemania 4 años. Me establecí en Italia y me casé. Me casé con ritual católico, que tengo que deciros que no me importaba menos beceros de la religión. Al contrario, creciendo
un poquito era enojado con Dios porque he siempre creído en la existencia de Dios, pero me parecía un Dios ausente. Yo decía, si tú tienes una gran responsabilidad, todo lo que pasa no hace nada. Y era una clase de creyente teórico. Yo no creía propio en nada, nunca. Nunca me había relacionado con Dios. Y el tiempo pasaba. Mi mujer se bautizó en la comunidad adventista y yo miraba el todo como un escéptico al exterior. Tenía algunas conocimientos literal de la Biblia, principalmente del Viejo Testamento, porque insisten sobre el Viejo Testamento. Y ahí, en la comunidad adventista, se pagaba estrictamente la décima, las ofertas. Y como os he dicho, el sábado casi ni se debía respirar, porque está escrito así en el Viejo Testamento. Y como os he dicho, mi mujer se bautizó porque mi madre la presionó bastante. Conmigo ella vio que no funcionaba mucho. Pero me acuerdo, desde cuando yo era un chiquillo, que ella me decía siempre que rezó ella el Señor. Como que yo nací, mi madre no era muy joven, tenía 34 años, ella era del 13 y yo nací en el 47. Y ella me decía siempre que rezó Dios, que yo pudiese servir a Dios. Obviamente para ella servir a Dios era en su iglesia, en la iglesia que frecuentaba. El tiempo pasaba, me puso también ese nombre bíblico, Eliseo. El tiempo pasaba y yo de religión no quería saber nada. Desde chiquilla el pueblo no tenía ningún concepto religioso y no me importaba nada. Y me acuerdo, cuando era un chico, aún antes de conocer la que fue a mi mujer, del pueblo me enamoré de estos amores de pequeño, de muchacho. Yo tenía 16 años. Me enamoré de una chica de mi pueblo. Y esta chica me dijo, mira, el hecho que tu madre es adventista y tú no eres bautizado, porque mis padres tampoco me bautizaron. Y ella dijo, pues mis padres no están de acuerdo. Y yo le dije, bien, ¿dónde está el problema? ¿Me puedo bautizar? Empecé a hacer el deshonor de la familia, propio desde chico. Siempre he sido inconformista. Me acuerdo que hice todo un poco escondido de mis padres. Hablé con el cura, fue un poco listo porque como padrino elegí el padre de esa chica, así un doble vínculo. Y me acuerdo que aquella mañana el cura nos dijo de ir a la iglesia católica por la mañana y a la primera misa, que era a las 6 o 7, no me acuerdo, íbamos ahí y el cura dijo, porque era un pequeño pueblito, más o menos 2000 almas, quizás contando también los burros y las gallinas y todos los animales que estaban en el pueblo. Entonces me recuerdo que aquella mañana el cura dijo a todas esas abuelitas vestidas de negro, que iban todas las mañanas, eran todas mujeres ahí en la iglesia católica, y como hombre yo y el padre que tenía que hacer el padrino. El cura dijo, hoy tenemos un bautizo. Y todas se giraron a buscar a esta mujer con este niño en brazos. No veían a nadie. Y el cura dijo, hoy se bautiza Eliseo Bonanno. Y ahí me dieron un rociadito de agua y todos miraban atónitos
porque nunca habían visto un bautizo de un niño de 16, 17 años. Obviamente, de inmediato en el pueblito se divulgó la voz que yo me había bautizado. Volví a casa y estaba mi madre llorando. Ella estaba particularmente afligida por esto, aunque porque no tuvo mucho suceso su evangelización en el pueblo, siendo mi madre bastante obediente en el observar las reglas de los adventistas. Por ejemplo, no se comía en casa carne de cerdo. Todos los animales impuros del Viejo Testamento no se comían, como si Cristo no vino para nada. No se tomaba café en nuestra casa, no se bebía vino, pero mi padre algunos vasos de vez en cuando se lo bebía, escondido del pastor adventista, porque si lo sabía le daba un tirón de orejas. Esa fue mi infancia, y me acuerdo que nació una hermana. Yo era pequeño, el nombre se lo elegí yo, Manuela, Dios con nosotros. Prácticamente creciendo me fue en Alemania. Dejé allá 2 dieguitos. Luego volví y conocí a mi mujer. Nos casamos, nos amamos por, digamos, más de un año, pero digamos que desde el principio habían incomprensiones. No estoy aquí para culpar a alguien. Evidentemente no éramos hechos uno por otro y habían muchos conflictos en nuestra casa. También por injerencias exteriores, porque los suegros tienes que ocuparse de sus cosas. Pero lamentablemente habían bastante injerencias, no digo de parte de cual suegros. Entonces la situación no era muy buena, pero éramos jóvenes, yo me movía mucho, la caravana, éramos siempre de por ahí. Yo tenía muchos pasatiempos, tenía la pasión de la fotografía. Nos íbamos de campamento, perdón, y después empecé a trabajar con la SIRTI, que es una sociedad de telecomunicación. Ahí empecé un poco mi vida de adulto. Luego nacieron nuestros hijos, pero pasó algo porque en el 1982 me mandaron mediante la sociedad donde trabajaba en Arabia Saudí. Ahora os diré algo porque, si así podemos decir, con la religión menos con el paranormal no tenía nada que ver. Nunca me había interesado por estas cosas. Me gustaba pasármelo bien. Cuando yo era en Alemania hice una vida bastante movida, pero cuando me casé, como se suele decir, puse la cabeza en su sitio. Pero no obstante todo, yo y mi mujer no íbamos de acuerdo. De todos modos, me fue en Arabia Saudí. Y en Arabia Saudí me pasó un episodio muy raro que os quiero contar. Hubo un fallo en una central que era en una zona cerca del desierto, cerca de la frontera con el Kuwaití. Ahí las distancias eran enormes. Yo salía tal vez por la mañana sobre las 5 para hacer una operación, por ejemplo, de media hora, y hacía 500, 600 kilómetros ida y 600 de vuelta, por regresar al compound. Las distancias eran enormes. Pues bien, aquel día salimos yo y un chico joven. Yo en el 82 tenía 35 años. Ese chico tenía 18, 19 años. Y empezamos a viajar para ir en esta central, donde había un fallo. Conducía yo porque ese chico tampoco tenía carnet. Y después de un rato, ese chico era un poco adormecido. En un momento dado, yo empecé a ver enfrente de mí, en la lejanía, unas luces en el cielo. Era de noche, era oscuro, y esas luces me parecían paradas. Fue rara esa cosa, y dije, bah. Desperté a ese chico y le dije, Nicola,
mira tú también qué raras luces, paradas en el aire. ¿Serán helicópteros? Bah. Pues a un momento dado, mientras mirábamos, empezábamos a ver que se mueven y era como si vinieran donde nosotros. Yo dije, Nico, ¿serán algunos aviones que parecen parados porque están viniendo donde nosotros y no se mueven ni hacia nuestra derecha ni hacia nuestra izquierda? ¿Será una ilusión y nos parece parado? Era como si fuese casi una flotilla. Eran una docena de esas luces. Mirando las luces de los aviones, que son intermitentes, estas no eran propio luces intermitentes, sino cambiaban color. Empiezan en acercarse y se paran otra vez a una distancia. Os digo en verdad, empecé un poco a tener miedo. Dije, ¿qué son estas cosas? Yo nunca me había interesado ni de fenómenos raros ni de ovnis. Sí, había oído hablar de ovnis, pero no sabía menos que nada. Y estas luces se acercan siempre más. Y a un momento dado se paran a medio de aire. Era noche. Nosotros víamos solamente las luces. Pero cuando fueron a una cierta distancia, se apagó el motor del coche en el medio de la carretera. Os digo que había una oscuridad que más oscuro no se podía. Era de noche, no estaban casas ahí cerca, no había una ciudad ahí cerca. Era muy lejos la ciudad, aún casi un centenar de kilómetros. Oscuridad total. Nicola me coge la mano y me dice, Eliseo, tengo miedo. Yo le dije, estás tranquilo, no es nada. Mientras estas luces estaban paradas, a medio de aire. Yo trataba de animar a este chico, pero tenía miedo yo también. Casi estaba diciendo, no tener miedo, estás tranquilo, no temblar, porque yo me lo estoy haciendo en las bragas. Yo era más adulto, así que tenía que tratar de tranquilizar a él, pero yo era muy agitado y me preguntaba, ¿pero qué son estas luces? Paradas en el aire. Si eran helicópteros, si hubieran escuchado los ruidos de las palas y además una decena de luz, todas puestas en línea como información, equidistante una otra, paradas, y teníamos la radio en el coche. Intenté coger el micrófono, apagada la radio. Se apagó el motor, se apagó también la luz interior del coche. Nada, fue como si se apagó el motor y se desconectó la batería. Adentro del coche teníamos una antorcha. Cogemos esta antorcha y tampoco esa se encendió. Así que yo empecé en serio a preocuparme. Eso ha pasado en el 1982. Teníamos miedo. Mi compañero, este chico Nicola, me cogía la mano y temblaba. Eliseo, ¿pero qué son estas cosas? ¿Qué son? Como ya en aquella época se empezaba a hablar de los círculos de trigo, los marcianos, todas esas cosas, y me dice, ¿pero qué son los ovnis? Y yo, pero no sé qué son estas cosas. Tratamos de mantener la calma. Si querían hacernos daños, hubieran podido ya hacerlo. Se quedaron ahí, en el cielo. Y a mí me parecieron minutos interminables, pero quizás pasaron unos 4 o 5 minutos. Y en un momento dado empiezan a moverse, a diente de sierra, así, subir y bajar. Y luego derramaron a una velocidad de locos. Como derramaron lejos,
Se encendió el coche y además las cosas raras sin girar la llave. Era encendida antes y ahora vuelve encendido el coche. Se encienden los faros, la luz, funciona todo. Éramos bajo shock. Ese chico que me decía, Eliseo, ¿pero qué es? Y yo, Nicola, yo no lo sé. Sé cuánto tú, no lo sé. Nos ponemos en marcha otra vez. Faltaban quizás 50, 60 kilómetros en llegar en este contenedor. Porque era fuera de servicio esta central. Era un contenedor. Llegamos al sitio y me paro. Tenía que abrirse el portón porque alrededor era vallado. Mientras me paro, todo de una vez empiezo a oír un tipo de silbido. Pero un silbido que casi molestaba el oído. Nos giramos hacia atrás, vuelven estas luces hacia nosotros. Pasa un minuto y se apaga otra vez todo. La central era fuera de servicio, por eso. Y os quiero decir que en la central habían dos grupos eléctricos con las baterías. Esos dos grupos de continuidad y tenía también las baterías de las placas solar. Era como casi imposible que fuese fuera de servicio la central. El lugar pasó. No sé si por culpa de estos objetos voladores que la pusieron fuera de servicio, así como nos apagaron el coche, pero nos falta que este chico me salte en brazos. Eliseo, ¿qué son? Nicola, estamos tranquilos. No lo sé. Yo tenía el corazón en la garganta y entendí que esa situación pasaba por la presencia de estos objetos voladores. Pasan algunos minutos más, eran atrás de nosotros, nos pasan adelante y se vuelven a poner en formación delante de nosotros. Era casi como si querían comunicarnos algo, parados en el aire, algunos minutos interminables. Luego empiezan como antes a moverse, subiendo y bajando, como los dientes de una sierra, y dentro de poco desaparecen, como un fragmento. Cuando se alejan, las luces se encienden, todo como antes. Éramos aterrorizados, y yo en el principio dije, ahora casi llamamos porque volvió a funcionar la radio. Dije, llamamos al compound y le contamos toda esta historia. Pero luego, pensándolo bien, dije, pero estos nos dicen que somos locos. Estos posiblemente nos despiden. Nos mandan a casa y ¿cómo hacemos a contar una cosa así? Decidí yo, que él quería volver. Dijo él, volvémonos, yo tengo miedo. Y yo dije el lugar. Ahora que aquí estamos, tomamos la antorcha y funcionaba todo, aparte de la central, que era apagada totalmente. Bajamos, abrimos la escotilla del contenedor. Como abrimos esa escotilla, era la puerta del infierno. Había adentro un calor de locos, porque esa central era en el medio del desierto. Por la mañana hubo el fallo y obviamente el aire acondicionado no funcionaba. El contenedor era todo de chapa, no se podía ni entrar. Y la central era fuera de servicio porque los instrumentos se apagaron. Luego se descargaron también las baterías. No podíamos tampoco entrar. Llamo a la radio el compound y le digo que la situación es esta. No puede entrar porque estarán 80 100 grados adentro. No se podía entrar. Este contenedor tenía solamente una puerta de entrada, no había ventanillas para airear mejor. Y
Le he dicho, ahora veamos si consigo en ver lo que ha pasado. Aparte que había otro equipo que se ocupaba de aire acondicionado. Eran pakistaníes que hacían la manutención del aire acondicionado. Yo competencias específicas en aire acondicionado no tenía, porque yo era técnico de central. Prácticamente empezamos a hacer airear hasta quizás una horita. Nosotros ahí a hablar, a discutir. Empiezo ya a amanecer. Como que entre el día y la noche hay una diferencia térmica que es bastante. Y por acortar logré en arreglar el fallo y a reactivar el servicio de toda la central. Todo se arregló. El aire acondicionado también. Hicimos unos controles de las medidas con los instrumentos y todo funcionó bien. Llamo al centro del compound y le comunico al supervisor que conseguí reparar el fallo y la central era activa. Y cierro el contenedor y salimos. Era ya de día, porque el primer avistamiento era de tarde-noche, las 9, 9:30, era oscuro. Y entonces salimos, estaba amaneciendo. El sol no era ya alto y en ciertos momentos vemos estos objetos, estas luces que nos pasan desde atrás hacia adelante. Pero el coche no se apagó esta vez. Nos pasan, vuelven atrás, se ponen delante de nosotros, pero muy lejos porque el coche no se apagó. Luego se pusieron en marcha. Era casi como si querían saludarnos. Desaparecen a una velocidad increíble. Con Nicola nos miramos en la cara y dije, no sé. Nicola como este era un chico que lo contrataron y aún no tenía el contrato con la Sirti aquí en Italia, dije, Nicola, si contamos esta cosa, nos despiden. Hoy me puedo permitir el lujo de contar. ¿Por qué? Porque soy jubilado. Pero a alguien cuando volví en Italia lo conté. Bien, esa situación me ha marcado bastante. Una premisa. Antes que yo salí para, para ir en Arabia, una noche pasó una cosa un poco rara, un poco parecida a esa. Mi mujer era en el balcón donde vivimos antes y yo no me recuerdo yo si estaba tendiendo la ropa o tirando la basura y me llama y dice, Eliseo, ven aquí. Yo voy y ella me dice, pero mira qué rara es la luna. Se veía un globo propio encima de la montaña, que era a las espaldas de la casa donde vivimos nosotros. Y yo dije, Rosaretta, ¿qué vas diciendo? La luna es del otro lado. Y ella, ¿pero qué dices? Entonces le dije, ven acá. Fuimos al otro lado por mirar y se veía la luna del otro lado. Y dice, ¿qué es esta cosa? Volvimos otra vez allá por mirar y volvimos a ver al globo encima de la montaña. Y la luz no era palpitante, era un globo. En cierto momento se levanta este globo, se mueve a dientes de sierra, desde el alto hacia el bajo, y desaparece. Con mi mujer nos miramos y decimos, ma. Eso pasó antes de Arabia Saudí. Y pues yo fue todo en 1982 en Arabia. Esas cosas ni hablamos a nadie.
Y este chico que estaba conmigo, ni me acuerdo el apellido, solo el nombre, Nicola. Acabado el trabajo, vuelve en Italia y, sabéis, esta cosa un poco me dio curiosidad. De todas formas, volví a Italia y después me mandaron a trabajar, creo 85, 86, me mandaron a Roma. Y a Pescara estaban familiares de mi mujer. Y el fin de semana me venía complicado volver a Messina. Y como éramos en muy buenas relaciones, nos hacíamos las vacaciones juntos. Una vez ellos venían aquí en Sicilia, en mi casa, o al revés. Esta era una tía de mi mujer y así cerca de nuestra edad. Y yo el fin de semana iba a Pescara. Salía el viernes por la tarde, tarde-noche, de Roma y regresaba el lunes por la mañana. Yo siempre fui una persona muy alegre y feliz de carácter y siempre me ha gustado bromear, contar chistes. En aquel periodo pienso que os recordáis que estaba Lucas Caselle, que había empezado a hacer espectáculos a la tele. Cruzad las manos, ¿cuándo lo digo yo? ¿Cuándo lo digo yo? Y así, bromeando, yo hacía trucos de magia y todos quedaban atónitos. Pero eran solamente trucos de magia que hacía. Y a un cierto momento me viene la idea. Ahora yo haré un truco como lo hace Lucas Caselle. Os hago, os hago quedar con las manos bloqueadas. Pero yo estaba bromeando. Prácticamente simulo lo que hacía Lucas Caselle y en un cierto momento quedan todos con las manos realmente bloqueadas. Y yo dije, cuando yo aplaudiré 3 veces, os desvincularéis. Os desvincularéis. Y yo aplaudo 3 veces, esos se desvinculan, pero queda con las manos entrelazadas una chica de 15-16 años. Os estoy contando cómo llegué y las experiencias de mi vida. Esa chica empezó a volverse pálida como si fuese caída en trance. Yo empecé un poco a preocuparme de esa cosa. Luego le dije despacito, ahora relájate, las mismas cosas de hipnosis, porque yo no conocí todos los mecanismos, pero lamentablemente esas cosas pasan y son además peligrosas, que abren puertas a espíritus demoníacos, pero yo no lo sabía todo eso. Muchos bromean con el oculto, con la parapsicología, y yo estaba bajando en los pisos de abajo, pero el Señor me tiró arriba. El Señor me ha hecho conocer la otra cara de la moneda y su cara de las aguas de arriba, del reino de Dios, pero eso después de varias vicisitudes. Prácticamente le hago una caricia en la cara. Estás tranquila, relájate. Esta chica se despierta y no se acordaba nada. Y aplausos todos en familia. Y yo empecé a pensar que estas fuerzas de la maldad nos engañan poco a poco. Y yo dije, pues yo tengo unos poderes, poderes. Entonces, quiere decir, el ser humano tiene poderes que ni lo sabe. Mucha gente está cayendo en este engaño. Cuando el lunes volví a Roma, anoche nos íbamos generalmente con los compañeros a pasar el rato alrededor de la estación, porque el hotel era cerca de ahí. Paseando vi una librería. Era tarde, pero era abierta. Esta librería cerca de la estación de Roma, Termini. Les digo a mis compañeros, entramos un momentito que tengo que ver una cosa. Entramos en esta librería
y empecé a buscar los libros sobre la hipnosis. Y compré bastantes libros sobre la hipnosis. Luego por la noche no salí más con mis compañeros, me quedaba en hotel. Cuando acababa de trabajar, a leer estos libros, a devorarlos. Poderes de la mente que el ser humano no utiliza. Todas las técnicas, training autógeno, visualización positiva, esoterismo, que muchos no lo saben. Lo que pasa con el hipnosis, con las técnicas de relajación, con las prácticas esotéricas, con las meditaciones yoga. La gente no sabe, es esoterismo, es magia que abre las puertas a espíritus demoníacos. Pero no, yo tampoco lo sabía. Los chicos que hacen trucos con los Ching, todas esas cosas se conecten con los espíritus demoníacos. El truco del vaso y otros. Se corre riesgo de ser poseído, pero la gente piensa de hacer algo inteligente. Hacen los cursos de meditación trascendental, o sea, todo ese trabajo sobre la psique del hombre lo hace frágil, lo pone en las manos de alguien. Entonces, quien practica el hipnosis engancha las ondas cerebrales del sujeto y lo lleva en trance. Yo empecé a experimentar todas esas cosas que encontraba en estos libros y empecé a hacer el hipnosis y funcionaba. Incluso me invitaban cuando estaban fiestas para hacer espectáculos. Yo incluso ponía una persona sobre dos sillas, rígida como un trozo de madera. A mi cuñado lo hipnoticé y cogí a una moneda y le decía, esta moneda es caliente y quema. Se la ponía sobre la piel y quedaba el círculo de la moneda. Hacía ladrar las personas de despiertos después de dar el impulso. Cuando era en trance, le decía, cuando yo aplaudiré, tú ladrarás. Luego lo despertaba y mientras hablaba yo hacía y aquel ¡bau, bau! Y todos a reír y yo haciéndome muy grande. Me era convertida en una media celebridad y no comprendía el riesgo que estaba ocurriendo. Os estoy contando eso porque muchos han caído en esas trampas. No soy el solo. Muchos han jugado con el esoterismo. Han hecho las cartas del tarot, las sesiones de espiritismo, perdón. Y perdieron la paz. Bien. Luego encontré un libro de una señora de la ciudad de Como que perdió lamentablemente una hija en joven edad, la cual señora decía de hablar con el espíritu de la hija. Esta cosa me apasionó. Era la así llamada FV, fenómeno electrónico de voz. Ella en este libro describía cómo hacía. Cogía una radio con un casete virgen, lo ponía en una de las bandas a ondas cortas y registraba voces. Hay mucha gente que siente las voces en el cerebro porque estas ondas son ondas electromagnéticas, esos espíritus demoníacos, y muchos se sintonizan con esos espíritus demoníacos. La invocación de los espíritus es propio esto, lamentablemente. Por ignorancia, muchos lo hacen. Muchos no saben y no se dan cuenta que las misas a los muertos son invocaciones a los espíritus. Pero la gente no lo sabe. Entonces, esta cosa me apasionó. Estoy haciendo un resumen porque sería mucho largo contaros otros detalles. De hecho, telefoné a esta mujer en aquella época
Yo trabajaba en las centrales telefónicas, así que no tenía problemas para telefonar. Hablé con esta mujer y ahí en el libro estaba el número de teléfono. Y dije, mire señora, usted tendría que explicarme cómo funciona, cómo hace. Y dijo ella, es simple. Yo desde el Arabia traí una buena radio muy grande y dijo ella, usted compra un casete y pone para registrar y se sintoniza sobre las ondas cortas. Y dije, mire, un poco de conciencia de electrotécnica la tengo. Dije, mire, allí se sienten solo rumores, susurros. Y dijo, ellos, si quieren ponerse en contacto con usted, dijo, hablarán. Y entonces yo dije, señora, me haga un placer. ¿Cómo que usted tiene la línea preferencial con estas entidades? Se lo diga que yo quiero ponerme en contacto. Y me dijo esta, esté tranquilo, ellos ya están escuchando nuestra conversación. Dijo, la gente no lo sabe, pero ellos nos controlan. Dijo, pues ellos ya escucharon su deseo, se pondrán ellos en contacto. Dije, cuánto es simple esta cosa. Ahora yo en aquella época convencí también compañeros de trabajo y les hablé a todos a todos de estas mis experiencias que hoy defino diabólicas y esotéricas, pero yo no lo sabía. Y le dije a este mi querido amigo, ¿sabes? Hacemos una prueba de esas cosas. Él también apasionado y en aquella época cuando nos pusimos en hacer esta prueba, yo vivía en casa de mi padre, a Messina, en otro sitio, y volví de vacaciones. Yo tenía una caravana de casi 5 metros. Le había puesto abajo de, aún tenía que, aún tenía todos los aperos adentro. La tenía que descargar, vaciarla para luego traer al almacén. Y una noche dije, ven Juan a mi casa. Así que luego hacemos esta prueba. Mi querido amigo vino a casa. Yo como una casita virgen, la radio. Yo os estoy contando todos estos detalles para que también vosotros tenéis cuidado en no jugar con esas cosas, porque se pueden tener graves, incluso muy graves repercusiones con esas cosas. Solo Cristo luego puede librar nuestra mente y darnos una visión nueva y nueva vida. Bien, éramos nosotros en el salón. Mi mujer estaba cocinando y esta cosa se me quedó imprimida porque me recuerdo incluso que estaba haciendo las berenjenas fritas, pasta con berenjenas, que a mí mucho me gustaba. Pues bien, yo y Juan quedamos en que no teníamos que sugestionarlos ambos. Así que si oyes algo, le dije, Juan, no me digas lo que has escuchado, tengo que escucharlo yo, porque me podría sugestionar tú mismo hablar, porque yo conocía técnicas de sugestiones, yo no quiero ser sugestionado. En cierto momento se sentían los mismos rumores que estaban en las bandas de las ondas cortas, un cuarto de hora más o menos, que se sentía esos susurros. En el momento dado, mi amigo me dice, para, pero paró la cinta y dice, vuelve un poco atrás. Vuelvo atrás y yo no sentía nada. Me dice él, pero ¿tú has escuchado nada, Eliseo? Digo, no, 2, 3 veces.
y yo no conseguí comprender nada. Bah. Entonces él me dice, hacémosle escuchar a Sareta, mi mujer, que estaba en otra habitación. Y ella me dijo, déjame perder, que tengo que cocinar. Espérate un momento, escucha aquí, escucha la primera vez. Y dice, pero yo no oigo nada. Luego prueba otra vez y la vi en un cierto momento cambió cara. Dice, no lo sé, pero me parece de haber oído bonano, bonano. O sea, a velocidad reducida, en aquel momento Juan me mira y me dice, Eliseo, volvemos a escuchar. He escuchado yo también esto, Eliseo Bonanno, a velocidad retrasada. Y pues me quedé impresionado. Se me pusieron los vellos de punta. Lo había escuchado Juan también. Lo único que no lo había escuchado era yo. Este hecho me abrió las puertas a estas experiencias diabólicas, porque estas son sesiones espiritistas y la gente no lo sabe. La gente no sabe en el hipnosis qué peligros se incurren. En el momento en que hay este estado de trance, la mente no es más controlada y cualquier entidad se puede enganchar a aquellas frecuencias y ser una clase de parasita. Te pueden poseer en la mente. Luego la gente tiene miedos, ruidos, sillas que se mueven en casa. El mundo del oculto ha siempre estimulado al ser humano, pero el ser humano no se da cuenta que en hacer esto invoca demonios. Y si uno invita a unos demonios, ellos ocurren enseguida, además felices. Luego falta la paz, desgracias, problemas de todo tipo, enfermedad, ansiedad, miedos, nerviosismos, gritos, pesadillas en la noche. Son consecuencias de esas prácticas insana y diabólica. El hombre hace la magia sin saberlo. Entonces, esta cosa empezó en apasionarme. Y luego mi mujer me dijo, como en casa de mi padre arriba nadie vivía, ella dentro de la noche sentía unos ruidos arriba. Y arriba habían las tejas, el techo. Yo dentro de la noche no sentía nada y ella decía que se oía como un arrastrarse de cadenas. Yo dormía como un tronco y no escuchaba nada. Un día me dijo ella, mira lo que hacemos. Normalmente era rutina que el domingo nos íbamos donde la suegra. Y yo cogí un casete de largos, un casete de los grandes que tardan 2 horas y encendí el registrador en casa. Y fuimos a almorzar donde la suegra. A la vuelta, enciendo el registrador y se sentían ruidos de sillas desplazadas, ruidos de cadena. Mi mujer dijo, pues si tú siguen aún con esas cosas, yo me voy donde mi madre. Anoche no consigo dormir. Tengo miedo. Invoqué espíritus demoníacos por ignorancia. Me daría de bofetadas. Gracias a Dios, el Señor, después os diré cómo me sacó de esa situación. Así que cuando ella me dijo así, yo dije, como que yo quería seguir haciendo esos experimentos, le dije a mi amigo, como que abajo teníamos aún la caravana y nosotros
en mi trabajo tal vez trabajamos afuera, yo tenía un generador pequeñito de más o menos 350 watts. Dije a mi amigo, nosotros podemos ponernos en la caravana, conectemos el generador y seguimos haciendo esos experimentos con la radio. Éramos de acuerdo así entonces. En este periodo tenía que llegar en Messina propio Lucas Caselle, que era, si así se puede decir, una clase de héroe para mí. Y como mi cuñado, el marido de mi hermana, trabajaba con una televisión privada aquí en Messina, yo había involucrado a él también y él me proporcionó unos billetes para el espectáculo de Lucas Caselle en esta televisión privada por registrarlo y luego lo habrían emitido en onda en la tele. Y yo tenía esos billetes para ir a ver ese espectáculo. Era un domingo por la mañana, salgo yo con toda mi familia, con el coche para ir al RTB. Paso delante a donde tenía la caravana, paso, me paro, la caravana, vuelvo atrás, me robaron la caravana. Hoy digo, Señor, te lo agradezco, porque quería seguir a hacer los experimentos en la caravana. Encontré solo la cadena, que la cortaron con una tijera y se la llevaron. Me fui a denunciar, pero aún no comprendí que había la mano de Dios en todo eso, porque el Señor me hizo conocer la otra parte de la moneda y después me has hecho conocer su parte. De hecho, cuando yo hablo de ciertas cosas, tengo conocimiento de causa. Muchas personas, en sentir lo que afirmo, me toman por loco. Bien, no me interesa para nada. Yo no he creído en una religión. Yo tengo una experiencia viviente con el Señor. Me ha hecho conocer también la potencia del enemigo, los engaños del enemigo. Pues me fue para hacer la denuncia, donde los carabinieri. Luego fuimos igualmente a ver estos espectáculos, pero no podíamos hacer los experimentos en la caravana, y en casa tampoco. Y esa cosa disminuyó, pero yo la hipnosis la hacía igualmente a casa, y las personas me elevaron. Y cuando el orgullo del ser humano viene hinchado y dices, pues yo soy Superman, tengo estas facultades que otros no tienen. El Señor me tomó en mi locura. No tengo palabras para agradecer a Dios de lo que el Señor ha hecho en mi vida, porque si no fuese hecho por Él, yo sería totalmente, completamente destruido. Hoy, por gracia de Dios, tengo la autoridad de echar a los demonios fuera en el nombre de Jesucristo, no de invocarlos. Que mucha gente por ignorancia hace esto, se hace los tarot, se hace leer la mano, son todas conexiones con el mundo esotérico, del oculto. Todas esas frecuencias son en el aire. Entonces, después cambié casa y nos dieron una casa en cooperativa y ahí los problemas con mi mujer eran bastante fuertes. Y creo que también esos experimentos, esos mundos, intensificó los problemas. Era una clase de lucha permanente. No había paz. Y me acuerdo que en aquella época vino una prima de mi mujer y que esta prima frecuentaba una comunidad evangélica aquí en Messina. 30 años atrás había algo quizás de espiritual. Hoy es una catástrofe global. Esta prima vino en nuestra casa y empezó a hablar del Señor. El Señor sana, el Señor da la paz. Esto, aquello. Era una persona muy simple. No que yo tenga cultura, pero esta casi creo, lamentablemente, estaba en condiciones familiares no excelentes.
El marido hacía el manual, tal vez trabajaba, tal vez no. Vivía en una cabaña, tenía una vida de verdad turbulenta, terrenamente hablando. Pero me parecía tranquila en la expresión, me parecía que tenía paz, porque ella hablaba de esta paz. El Señor me dio paz, paz. En un cierto momento le dije, oye Rosaria, dije, esto que tú dices es como el placebo, no sirve para nada, es toda sugestión, os habéis emborrachados, os han sugestionados y vosotros os habéis ilusos de tener paz. La realidad es diferente. Isabel mira y me dice, oye Eliseo, toda esta cosa complicada, el placebo, yo ni sé qué es, pero sé solo una cosa, que el Señor, os puede dar paz. Rezaremos para vosotros. Y se fue. Cuando ella se fue, mi mujer me dijo, pero, sabes, yo casi casi la envidio. Esta es tonta, no entiende nada y es tranquila, aunque casi no tiene el pan para sus hijos, para comer. Nosotros, que hoy digo gracias a Dios, en aquella época no lo dije, tenemos problemas, no que nadamos, perdón, no tenemos problemas, no que nadamos en el oro, pero vivíamos normalmente. No tenemos paz. Aquella que no tiene nada, tiene la paz. Nosotros que tenemos necesario, no tenemos paz. Un poco irónicamente le dije a mi mujer, tal vez es mejor ser estúpidos, pensé yo, en lugar de que el estúpido era yo, pero no lo sabía. Dios me tomó mi locura. Os estoy diciendo eso para haceros entender cuál es mi experiencia. No es una experiencia religiosa, sino una experiencia de potencia del Espíritu de Dios. Es experiencia la mía, no soy yo. Gloria a Dios, aleluya, un aplauso a Jesús, como hay. ¡Cátalamay! Y todas las estupidez que hacen. La sesión de espiritismo y a los cultos y a las misas. Y la gente no lo sabe. Entonces, acabó ahí esta cosa. Después de un tiempo, llegó a Messina una tienda misionera, donde habían chicos que giraban por Messina con la guitarra, cantando himnos, acepta a Jesús, el Señor te ama, el Señor te sana. Eso pasó exactamente 30 años atrás. Fue en el mes de diciembre del 1986. Yo miré a estos y dije, pero estos son tontos. En lugar de irse a bailar, dicen esas estupidez en ciudad. Viendo esta tienda, era como la de un circo. Es una tienda que empezó a girar aquí en Italia. Se llamaba Cristo es la respuesta. Era una tienda, si podemos decir, sin denominación. En aquella época algo se movía en el Espíritu de Dios. En los años siguientes fue una catástrofe para llegar en nuestros tiempos. De todas formas, una noche éramos de vuelta a casa y como esta tienda vino propio debajo de nuestra casa, mi mujer me dijo, entramos en esta tienda. Yo dije, ¿para hacer qué? ¿Entramos en la tienda para perder tiempo? Ella me dijo, entramos, así que tenemos menos tiempo para pelear cuando llegamos en casa. Porque la lucha en casa era continua. Fue una de las pocas veces que me encontré de acuerdo con ella y dije, vale, entramos. Y entramos en esta tienda. Y yo me puse ahí, en posición de cierre, con los brazos cruzados, casi por decir, veamos estos tontos que hacen. En un cierto momento, delante de nosotros, habían unas bancas. Se sentó una persona mayor y como aquella prima de mi mujer, perdón,
Perdón un momento. Aquella prima de mi mujer, esperad. Nada, hacemos una cosa, acabamos aquí este vídeo y luego recuperamos con otro. Haré otro en continuación, después de esto.